Una vez realizado y conocido los referentes con que dieron origen al título 1 y título 2 del decreto 1507 del 2014, vamos a ver que el título 2 complementa el primero, es decir, complementa la valoración de las deficiencias y va a asumir un impacto generado sobre el rol laboral, el ocupacional y otras áreas ocupacionales. Esto de acuerdo al ciclo vital en la que se encuentra una persona. Pues de hecho, durante estos ciclos vitales va a incluir la integralidad, la intencionalidad, la elección, determinación, autonomía y planificación y la resolución desde el momento en que inicia, desarrolla y finaliza una actividad, bien sea laboral o ocupacional o otras del propio ser humano. Entonces es así que para efectos de calificación, de dar un valor porcentual, necesitamos ya a definir y a separar estos roles. Cuando hablamos del rol laboral o hablamos del rol ocupacional, vamos a empezar a hablar de los ciclos vitales. Si hablamos del rol laboral, pues en este estamos incluyendo todas las personas que están en una edad económicamente activa y están conformados generalmente por trabajadores activos o están buscando trabajo. Acá pues, no podemos descartar los menores trabajadores que están por fuera de la edad económicamente activa, pues de hecho es de recordar que estos menores trabajadores deben contar con un permiso de sus padres. Igualmente también podemos incluir a aquellos adultos mayores que entran a trabajar nuevamente. Entonces acá excluimos de entrada los pensionados, los jubilados y las amas de casa. Pero dejen de señalar que hay grupos de pensionados que quieren nuevamente integrarse laboralmente y como lo fija también la ley 1562 del 2012, estas personas están obligadas a cotizar a los sistemas de seguridad social integral, así sean jubilados o pensionados. Entonces ellos salen de una etapa que deberíamos de haberlo calificado como rol ocupacional y pueden ingresar al rol laboral. También es importante señalar que este rol laboral va de acuerdo a la pretensión, al interés, a la solicitud que busque la persona. Si una persona va a buscar una indemnización o por un daño, llámese laboral, entonces de hecho debe ser aquellos que hacen parte del régimen contributivo por un accidente laboral o una enfermedad profesional. Igualmente este grupo, el rol laboral, también el interés, si buscan una pensión de invalidez, una pensión de vejez anticipada por deficiencias de 50% o más, entonces vamos a ver que ellos hacen parte del rol laboral. También es de señalar el rol ocupacional. El rol ocupacional pues incluye los bebés, niños, adolescentes y adultos mayores. En este orden de ideas hablamos del rol ocupacional específicamente en lo relacionado con el juego, con el estudio y con el uso del tiempo libre o tiempo de esparcimiento, que son aquellas actividades que realmente caracterizan el desempeño en los bebés, en los niños, en los adolescentes o adultos mayores, como lo refería Ernest. También es de señalar que hay adolescentes, y como ya lo dijimos antes, que son menores trabajadores. Entonces ellos salen de este grupo de rol ocupacional y ingresan al grupo de rol laboral. Lo mismo los adultos mayores cuando se reintegran. Generalmente este rol ocupacional está enfocado para aquellas solicitudes de pensión de vejez anticipada por hijos inválidos a cualquier edad. El hecho de que un hijo inválido de origen congénito o que lo haya adquirido estas deficiencias que lo llevan a una invalidez en la edad de la niñez, en la edad de adolescencia, por no haber tenido un rol laboral, y hoy calificamos a uno de ellos de una edad de la población económicamente activa, llámese de 30 a 40 años, no quiere decir que por estar en esta edad económicamente activa se debe aplicar el rol laboral, no. De hecho, lo primero que hay que indagar es la pretensión y segundo, si él fue o adquirió en algún momento de su vida algún rol laboral.
Entonces estas personas, así estén en la edad económicamente activa, lo que se les va a calificar es el rol ocupacional. Esto aplica específicamente para personas en situación de discapacidad. A manera de ejemplo, un adulto de 35 años con un síndrome de Down o con un diagnóstico de un retardo mental. Lo que nos enseña el título 2 es que si bien el ser humano cronológicamente ha de estarse desempeñando en unos roles específicos, hay condiciones particulares, en este caso relacionadas con una condición de salud, que hace que esto no sea así. Y algo que también desarrolla el título 2, como ustedes lo pueden ver, es que se basa y tiene en cuenta la realidad de un país como Colombia. Si bien es cierto que en Colombia se han firmado todos los tratados internacionales para mitigar el trabajo infantil es algo que existe en el país y que llega a procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral dependiendo del escenario. Y si bien es cierto que en un país más desarrollado o en los países llamados estados de bienestar se esperaría que los adultos mayores realmente estén disfrutando de su tiempo libre, estén teniendo un tiempo de esparcimiento diferente, estén transmitiendo la experiencia y el saber acumulado. En Colombia, por las características socioeconómicas y también culturales, hay muchos que aún ejercen o que vuelven a ejercer una actividad laboral. Es así que para efectos del rol laboral, que tiene un puntaje máximo de 50%, y para efectos de rol ocupacional, que tiene un puntaje máximo de 50%, distribuimos de acuerdo a estos ciclos vitales. Entonces, ¿cómo distribuimos el rol laboral? Pues el rol laboral pues, le damos un puntaje máximo del 25%. La autosuficiencia económica, que es otra de las variables que tiene este título dentro de la calificación de rol laboral, se le da un máximo del 2.5%. Y la edad, pues de hecho también la seguimos conservando de acuerdo a que sea menor de 18 años o mayor de 60 años, y lo distribuimos en intervalos como vamos a ver más adelante, también se obtiene un puntaje máximo de 2.5%. Como anotación importante, solamente cuando se califica en el título 2 el rol laboral se hace uso de la tabla número 6, 7, 8, 9 y 10 relacionadas con otras áreas ocupacionales. ¿Qué son otras áreas ocupacionales? Para efectos prácticos de esta herramienta, retoman 5 de los 9 dominios del estándar CIF relacionado con las actividades esenciales de la vida diaria, actividades como tal que desarrolla una persona. Esto tiene un procedimiento interno que vamos a ver más adelante, pero que máximo nos va a permitir obtener un valor porcentual del 20%. Entonces, para que no lo olvidemos, cuando valoramos el rol laboral, quizás el ejercicio va a resultar un poco más fácil, porque desagregamos la calificación de autosuficiencia económica, la calificación de edad, haciendo una anotación importante. Habrán situaciones en que la edad va a ser un factor bien importante a la hora de analizar, porque dependiendo la pretensión del dictamen y de acuerdo al marco legal que ciñe toda la reglamentación de adulto mayor en Colombia, las personas con 55 años de edad que reúnan ciertos criterios en términos de vulnerabilidad para el Estado colombiano ya son considerados adultos mayores. Y las otras áreas ocupacionales pues simplemente se basarán en el uso de un aporte muy valioso que hace el decreto 1507, no solamente para Colombia sino para muchos países, al llevar la incorporación de criterios cual y cuantitativos para aproximarse a una objetivación del proceso de calificación en el título 2, que en el decreto 917 se identificaba como el libro de discapacidades y el de minusvalías. Sí, en resumen, cuando se califica rol laboral, se tiene en cuenta el rol laboral como tal, la autosuficiencia económica, la edad y otras áreas ocupacionales. Y queremos hacer énfasis. Otras áreas ocupacionales no se va a calificar ni se toca en rol ocupacional.
que se llama otras áreas ocupacionales, este solamente se aplica cuando se califica rol laboral. En total nos va a dar 50 puntos máximo. Ya entrando al rol ocupacional, pues ya empezamos a ver a quiénes calificamos. Y empezamos a ver niños y niñas de 3 años y se iba a obtener un puntaje máximo de 50 puntos también, de 50%. ¿Qué utiliza el decreto 1507 para poder hacer la calificación de este grupo particular? Se basa en el EVE. ¿Qué es el EVE? El EVE es un instrumento estandarizado generado desde el estándar CIF, porque la función de los estándares es que den paso a la generación de nuevos instrumentos, que califica específicamente o valora a niños y a niñas hasta los 3 años de edad en lo que ellos están desarrollando en ese momento. ¿Cuál es el desempeño en ese momento de la vida? Pues simplemente una actividad motriz y una actividad adaptativa. ¿Qué pretendemos con esto? Pues que primero tengamos una mayor claridad conceptual, segundo, no sigamos cometiendo de pronto los errores que veníamos cometiendo con el decreto 917, cuando a un niño de 2 años, 5 años, le calificamos una minusvalía ocupacional, o incluso cuando desde discapacidades le calificamos los ítems 16, 17, 18 y así sucesivamente cuando estamos hablando del ejercicio de cierto tipo de roles, incluido el rol parental, el rol sexual y el rol laboral. Con este aporte del decreto 1507, ustedes lo que van a encontrar es una versión abreviada de un instrumento que supera los 100 ítems de evaluación a uno que para efectos de la herramienta colombiana hizo la selección de 25 ítems como tal. Estos ítems son agrupados en 3 clases denominadas A, B o C con calificaciones de 0, 1 y 2. De acuerdo a lo que nosotros vayamos encontrando y que lo aplicaremos ya en las sesiones presenciales con ejercicios muy prácticos, podemos llegar al 50% que complementa el título 1 en términos de deficiencias. Igualmente tenemos que separar los bebés, niños y niñas hasta de 3 años, de niños y niñas mayores de 3 años y adolescentes. Ya les damos un contexto totalmente diferente. Igualmente seguimos valorando el rol ocupacional y nuevamente aclaro que en este rol ocupacional no se tienen en cuenta otras áreas ocupacionales y también va a tener un máximo de 50%. Para efectos de esta herramienta, estos roles ocupacionales para este grupo particular, denominados de juego y estudio, incorpora lo que son otras áreas ocupacionales. Quiero hacerles una explicación. Si bien las áreas ocupacionales aparecen de manera desagregada para la valoración del título 1, del título 2 en lo relacionado con el rol laboral, para efectos de esta tabla, así como para efectos de otra tabla que viene más adelante, el ejercicio va a resultar más interesante. ¿Por qué? Porque nos va a implicar no solamente tener herramientas muy acertadas, sino también la integración de toda la información que nosotros podamos obtener de una persona en un determinado momento para poder hacer uso de una de las 5 categorías establecidas en esta tabla, identificadas como A, B, C, D y E. De acuerdo a esas categorías, automáticamente nosotros también vamos a tener una calificación máxima del 50% que complementará nuevamente a la valoración del título 1 relacionado con las deficiencias. De la misma manera, también por separado, haciendo uso del rol ocupacional para efectos de adultos mayores. Entonces, aquellos adultos mayores que no están ocupados y que son bien sea jubilados, pensionados o que no hayan tenido un rol laboral, se puede aplicar también para el rol ocupacional. Igualmente, se da una calificación máxima hasta el 50%. Esto funciona igual que la tabla explicada anteriormente, ya que se establecen un conjunto de 5 categorías que identifican aspectos esenciales con el uso del tiempo libre de esparcimiento y otras áreas ocupacionales. Vuelvo a hacer énfasis, aquí
Aunque pareciera más fácil, el ejercicio puede resultar más complejo, porque no solamente se tiene que mirar el desempeño en un rol, sino que se tiene que mirar qué está pasando con las actividades para incorporarlas dentro de todo el ramo o dentro de toda la posible conceptualización de cada una de las categorías generadas en el decreto 1507. Automáticamente podemos llegar al 50%, que para efectos prácticos vuelve a complementar la calificación obtenida en el título 1. En términos de definiciones, ¿qué nos precisa el título 2? ¿Qué es un rol laboral? Y para efectos prácticos, el rol laboral se va a relacionar con la ejecución no solamente de tareas, sino de actividades que son esenciales para ejecutar una actividad de trabajo o empleo. Y esto va a estar relacionado de acuerdo a las actitudes, a las aptitudes en toda la dimensión integral del ser humano, que en conjunto con los procesos académicos de formación, de entrenamiento, de desarrollo personal, de desarrollo profesional, van a permitir que una persona en determinado momento realmente ponga en juego su capacidad productiva mediante una actividad productiva. Y esta actividad productiva se relaciona con el desempeño en un contexto laboral. Por eso es que nosotros hablamos de restricciones como tal, porque lo que yo puedo hacer con mi trabajo en un escenario particular es mi participación. El otro criterio, ya lo habíamos enunciado, es el de autosuficiencia económica. Acá es cómo una deficiencia, un daño, afecta a la persona en la restricción de la participación para tener unos ingresos. ¿Cómo se ven afectados sus ingresos? A manera de ejemplo, una persona con una corioretinitis que está conduciendo un bus de transporte intermunicipal o está transportando una carga de Barranquilla a Buenaventura, ellos generalmente trabajan en horas nocturnas porque se les facilita más el desplazamiento, hay menos congestión. Pero esta persona que está teniendo ingresos de 3-4 millones de pesos presenta una corioretinitis, entonces vamos a ver hasta dónde ellos ya están con una restricción para ejercer su labor de conductor nocturno. Entonces, al manejar de día, a conducir esta tractomula de día de esta ciudad a la otra ciudad de Buenaventura, entonces vamos a ver cómo se mejora económicamente esos ingresos. Entonces, así es como tenemos en cuenta esta autosuficiencia económica. En términos de autosuficiencia económica, otro factor que cobra gran importancia es no solo la valoración de la persona como tal, sino el registro, el monitoreo y la consulta o la indagación de la red inmediata de esa persona. No es lo mismo decir que a un proceso de calificación llega un trabajador que vive solo, trabaja solamente él, cubre sus gastos o cubre todos los gastos de su familia, a valorar a un trabajador que tiene una familia que la apoya, una esposa que trabaja, una esposa que aporta económicamente. Y en términos de autosuficiencia económica, no solamente veo cómo una deficiencia impacta el ejercicio de ciertas condiciones o de ciertas actividades en la persona, sino qué pasa también con su familia. Y esta es una información que marca grandes diferencias a la hora de la calificación, y la edad cronológica pues no tiene una mayor diferenciación en comparación con el decreto 917, porque se asumen unos rangos de edad que simplemente nos dan un puntaje establecido de acuerdo a la tabla respectiva. Sí, en esta edad cronológica se redistribuyen los porcentajes de acuerdo al 917, partiendo de que el adulto mayor en Colombia pues ya está definido por ley 60 años, ahí donde se habla menores de 18 años y mayores de 60 años con intervalos de 10 años, y se va asignando un valor porcentual hasta un máximo de 2.5. Como elementos importantes para poder hacer la valoración del rol laboral, ¿qué vamos a tener en cuenta? Elementos que han sido aportados por los diferentes desarrollos teóricos y prácticos del Ministerio de la Protección Social en su momento.
Aquí hacemos énfasis en lo que es el perfil ocupacional, donde identificamos habilidades y destrezas de las personas en relación directa con la ejecución de una actividad, el perfil del puesto de trabajo y la evaluación del puesto de trabajo, que como sabemos es una herramienta fundamental al momento de establecer procesos de rehabilitación profesional, y la misma rehabilitación profesional que va más allá de la rehabilitación funcional y que para el contexto colombiano y para el contexto latinoamericano tiene su raíz desde lo que en la escuela americana se conoce como la rehabilitación industrial. Para efectos prácticos, la rehabilitación profesional en Colombia no solamente se basa en la persona, incluye a la familia, incluye a la empresa, incluye al equipo interdisciplinario. Tiene una meta definida, tiene un inicio y también tiene un fin, pero lo más importante es que siempre va a apuntar a la reincorporación de la persona a una vida con calidad. Sí, como vamos a ver en los talleres, ahí es donde vamos a profundizar cómo es que vamos a clasificar las restricciones del rol laboral y cómo se van a dar su puntaje. Bueno, muchas gracias.